Carlos y Diego, embajador, te saludan muy buen día. Muy buenos días, un gusto saludarles a toda la teleaudiencia y ustedes de América TV. Si bien estábamos leyendo en redes sociales, Bernardino, lo que ocurría el fin de semana en Cuba, te quiero pedir a hoy martes, si tuvieras que graficar cómo se encuentra el ambiente tenso, calmo, volvieron las protestas masivas. En este momento en Cuba, ¿qué se tiene? Absolutamente tranquilidad y calmo el ambiente. Las protestas del día domingo ya no existen básicamente. Esa es la situación que estamos viviendo el día de ayer, el día de hoy, hasta donde podemos informarnos en Cuba, ¿no? Que es un tema un poco complejo. Hay que tener en cuenta cómo es el modelo sociopolítico cubano. Sí, es así, tal cual. Bernardino, esto ya en el plano más del debate, sabes que gracias a las redes sociales esto está universalizado y allí podemos Bueno, leer... pero te cuento, en las redes sociales hay mucha propaganda, manipulación, falta de seriedad. Hoy se convirtió en un territorio de combate muy fuerte. Sí. Hay que tener en cuenta también eso. Es verdad. No creer todo lo que uno ve. Yo he visto montajes, fotos falsas, fotos de Río de Janeiro, de otros lugares, como decir que La Habana. O sea, hay mucho de todo, ¿no? Totalmente. Esto que señalás es fundamental porque es uno de los riesgos que tenemos también cuando la comunicación está masificada y capaz no existen mayores controles sobre el contenido. Ahora, pero yo quería ir a otro fenómeno que también se produce en redes, haciendo la puntualización de que muchas veces existe esa manipulación. Pero gracias a las redes sociales es como que el debate está abierto para todos y dependiendo de la posición ideológica donde me encuentro, aquí se hace una lectura política de lo que está ocurriendo en Cuba. Por eso yo quiero hablar contigo, si me permitís, sobre los hechos. Hechos que puedas relatarnos, por ejemplo, desde el punto de vista institucional, qué propone el gobierno para la salida de esta crisis y, por supuesto, quiénes están detrás de las movilizaciones en las calles. Digamos que la crisis, de mi punto de vista, no es una crisis política. Puede tener efectos políticos más adelante. Acá el problema es económico, básicamente. El modelo cubano, desde el punto de vista económico, no está funcionando y la pandemia y la caída del turismo totalmente hizo que eclosionara y saliera la población a las calles por necesidades básicas insatisfechas. O sea, la economía cubana tiene un problema estructural de fondo que hace muchos años se está debatiendo cómo solucionarlo y no encuentran la fórmula o no dan los pasos acertados. Era una economía muy subsidiada, siempre subsidiada, se está acabando el subsidio, de la Unión Soviética pasó a Venezuela, hoy muchos países que colaboraron ya no están predispuestos, no tienen recursos, tienen propias crisis internas. O sea, yo creo que el problema de fondo que tiene que hacer el gobierno después del llamado de atención del día domingo, es tratar de hacer funcionar la economía cubana. Y allí mucho se escucha, insistiendo siempre en las ideologías políticas que existan también y que se respetan completamente, Bernardino. Allí se escucha mucho y con mucha fuerza el bloqueo por parte de los Estados Unidos. ¿Cuánto afecta realmente a la economía de Cuba o es más bien por el modelo político que está administrando el país y distribuyendo las riquezas? Ahí el tema del bloqueo o embargo es un problema ideológico político de fondo y muy polémico. Desde cierto punto de vista es culpable de todos los problemas. Desde otro punto de vista el bloqueo es parte importante del problema, pero hay otros obstáculos para el desarrollo de la economía cubana. Y esa es la situación real, es un debate sin acabar. Seguro. Sí. El bloqueo es muy complejo entenderlo, afecta en temas financieros, pero por ejemplo Estados Unidos es un mayor proveedor de pollo a Cuba, por ejemplo, o de madera o ciertos alimentos, pero afecta en el manejo financiero, afecta en las cuentas cubanas o en la posibilidad de colocar ciertos productos al mercado norteamericano que está prohibido. O sea, es un tema muy complejo que lamentablemente se usa solo con fines políticos. O sea, Cuba tiene un problema que es un símbolo de propaganda política entre sectores ideologizados en el mundo entero que defienden o atacan
según su punto de vista. Y eso hace que conocer y tratar de discernir la verdad lo más objetiva, si se puede hablar de objetividad en esto, sea muy difícil. Y mi intención simplemente es tratar de describir lo que veo acá en Cuba, porque dentro de todo mi rol creo que es tratar de compartir con el pueblo paraguayo, aparte del gobierno, con el pueblo mismo, la visión que uno tiene. Y yo entiendo que este es un problema muy profundo desde el punto de vista de debate ideológico. Claro, se entiende. Y Bernardino, que eso hace que vos estabas hablando recién todo. Estabas hablando recién sobre ¿Cómo? la consulta que te hizo Carlos sobre Estados Unidos, el bloqueo. Quiero la otra mirada. Otros países que siempre veíamos como muy aliados a Cuba, llámese Venezuela o llámese Rusia y otros países, ¿le han soltado del todo la mano o parcialmente en este momento? ¿Y eso cuánto impacta económicamente? Digamos, Venezuela tiene una economía que está subterránea en este momento. Si hay una crisis mayor que la de Cuba, que bajó 11 puntos por la pandemia y la caída del turismo, es la crisis venezolana. Es posiblemente la crisis mayor de toda América. Eso es obvio y público y notorio. Entonces no hay posibilidad de que pueda tener el auxilio que tenía antiguamente. Y con respecto a otros países importantes, yo creo que ni cerca se asoman a lo que fue en su momento la Unión Soviética o Venezuela cuando estaba nadando en petróleo. Entonces todo esto produce escenarios muy complicados, muy complicados. Es más, por ejemplo, incluso ciertos proyectos que había por parte de Rusia, porque al caer el turismo se fueron enfriando, digamos, y así. Está todo muy vinculado a la economía y a la impotencia de desarrollar las fuerzas productivas que tiene la economía cubana en este momento. Y es un problema que el gobierno lo acepta, lo reconoce, pero está buscando posiblemente una salida, pero que no será fácil, evidentemente. Ahora, voy a insistir con otro tema también muy polémico, Bernardino, donde también hay posiciones a favor y en contra, siempre desde la mirada ideológica que uno tenga, que tiene que ver con el intervencionismo. Y adrede estoy utilizando esta palabra porque me gustaría un poco plantearte esto, ¿verdad? La libre determinación de los pueblos, no al intervencionismo. ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Cuál es la lectura que vos tenés? ¿Y puede o no, debería o no intervenir Estados Unidos, por ejemplo, en la definición de esta crisis, principalmente económica? Yo creo que aparte de un principio constitucional en la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que los pueblos deben tener su autodeterminación política, deben tener su libertad de elegir los modelos económicos, sociales y políticos que deseen. Yo no creo que ningún país pueda o deba tener tutela sobre otro. Eso es como una cuestión en general de principios. Sí, claro. Ahora bien, la historia ha demostrado, por ejemplo, que ciertas políticas, como la política de embargo al apartheid en Sudáfrica, ayudaron al cambio de ciertas situaciones muy complejas desde el punto de vista de las libertades políticas y sociales. No voy a opinar sobre el caso concreto de Cuba porque no me corresponde. Como tú bien dijiste, un problema político de fondo. Y no es mi deber, no es mi tarea analizar los problemas políticos de fondo, sino describir lo que veo. No más vale. Por eso te decía que es un poco difícil. El debate es interminable, como bien estábamos señalando. Ahora, por último, por lo menos de mi parte, Diego, Bernardino, agradeciéndote muchísimo el tiempo. ¿Cuál es la respuesta que da el gobierno? Porque he leído declaraciones, y voy a citarte fuente, porque se lee todo en redes sociales, a veces no es verdad. La BBC señala que en este caso la respuesta del gobierno es que se tiene que resistir en las calles, que esto es una lucha por la resistencia. Esa es la respuesta efectiva que da el gobierno, Bernardino. El gobierno decidió responder con firmeza, reivindicando un poco la consigna que dio Fidel Castro hace muchos años, sí, en sus palabras a los intelectuales. Dentro de la revolución todo, incluida las críticas, fuera de la revolución nada. Un poco ese es el modelo con el cual intenta el gobierno sortear esta crisis que está habiendo en este momento de incipientes movilizaciones. Dentro de ese contexto
invitó a que a que apoyen la revolución y a los militantes del partido ocupen las calles y defiendan la revolución. Esa es la situación concreta. Pero insisto, no creo que se pueda resolver tan fácilmente si no se soluciona el problema económico. Acá el problema central de Cuba, pese a todos los discursos y todas las cuestiones que uno puede ver por fuera de Cuba, o en las redes, o intereses políticos creados, o la propia propaganda a veces que viene de Miami, el problema de fondo es que no logra encontrar un modelo que haga funcionar la economía. Bernardino, para cerrar esta entrevista, te quiero cambiar de tema y saber Paraguay qué tan cerca está de las vacunas que cada tantos vemos en estos ensayos y emprendimientos que tiene Cuba contra el COVID. ¿Hay algún avance desde Cuba para que por lo menos con Paraguay podamos cerrar algún acuerdo o no? Sí, Cuba tiene 2 vacunas muy buenas que tienen una efectividad ya probada y reconocida acá internamente, una ya por el Instituto Cubano, que es independiente y que está acreditado y validado por la OMS, que es la Abdala del 92%, un poco más, y la otra, la Soberana 02, también ha dado una muy buena efectividad. Si hicimos todas las gestiones con el gobierno cubano, hay intención de avanzar en eso, y hace unas 3-4 semanas remitimos ya a la Cancillería, que envió al Ministerio de Salud, y está en este momento hablando en términos peloteros en la cancha del Ministerio de Salud, resolver si se adquiere o no la vacuna cubana. Pero hay predisposición por parte del gobierno cubano. Yo estuve bien varias veces en BioCuba Pharma, hay buena predisposición, y las vacunas, hasta donde se poder afirmar, son buenas y han tenido una efectividad enorme. Yo hablé con mucha gente vacunada en Cuba y realmente parece que funciona muy bien. Logísticamente, acá ya se vacunó más de 3 millones de personas. Correcto. Logísticamente, ¿cuánto, de acuerdo a la información que recabaste, Bernardino, se puede comprometer Cuba a entregar a Paraguay de estas vacunas? Eso no puedo comentarlo porque tenemos compromiso de confidencialidad todavía para manejar estos temas hasta que se pueda avanzar. Tal cual. Bernardino, gracias por el tiempo. Hay un mercado muy complejo, muy competitivo, muy dinámico y muy peligroso por el tema vacuna en el mundo entero, incluso intereses geopolíticos. Pero tal cual. Bueno, Bernardino, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por el tiempo y bueno, cualquier cosa a las órdenes. Muy amable.